Muy bien. Bueno, chicos, entonces, bienvenidos a esta nueva sesión, pues, de la competencia de emprendimiento. Como habíamos quedado la semana pasada, entonces, nos vamos a seguir reuniendo los martes a las 6:30 de la tarde, así tal cual, entonces, quedó en el avisito y tuve la posibilidad, pues, de compartirles a través de la plataforma y a través de el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, aprendices, entonces les voy a pedir un favor muy importante y es que como yo voy a empezar a compartir con ustedes la pantalla, entonces obviamente pues no voy a poder ver y no voy a poder darle entrada a las personas a la sala. Cuando vaya a entrar alguien, entonces ustedes me hacen el favor y me le dan el acceso. Bueno, jóvenes, entonces vamos a compartir. Me dicen por favor si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Entonces, como siempre, chicos, yo siempre acostumbro con todos mis grupos y en todas las sesiones en línea, repasar cuál es el propósito como de la sesión que vamos a trabajar. Entonces, por eso, y como esa información previamente ustedes la conocen, porque queda publicada en los anuncios, le vamos entonces a dar una miradita a los anuncios y posteriormente entonces ya entramos a la guía y analizamos qué es específicamente lo que tenemos que desarrollar para esta semana. Muy bien. Entonces, como bien saben ustedes, venimos trabajando en la guía de aprendizaje número 3, que encuentran ¿dónde? Que encuentran obviamente en la fase 2 de ejecutar protocolos. Ahí donde ustedes encuentran todo el contenido de la técnica, ahí van a encontrar entonces las guías de aprendizaje y específicamente la guía de aprendizaje número 3, que nuestra competencia se denomina fomentar cultura emprendedora, segura habilidades y competencias personales, y que estamos hoy, esta semana, vamos a trabajar entonces la actividad de aprendizaje denominada aplicar herramientas para la toma de decisiones según problemas planteados. ¿Listo? Que hay una evidencia, que es un taller donde se identifican problemas y que tienen un material de formación publicado en la plataforma que se llama toma de decisiones. ¿Listo? Esta competencia efectivamente entonces está abierta a partir del 9 de marzo y vamos hasta el 15 de marzo. O sea que vamos a trabajar una semanita con esta competencia. Listo, aquí está obviamente el enlace para la reunión y vamos entonces a ubicarnos específicamente en la guía de aprendizaje. Vamos a buscar esa guía de aprendizaje número 3. Muy bien. Entonces estamos en la fase número 2, guía de aprendizaje número 2. Esa no es. Tenemos guía de aprendizaje número 3. Entonces por acá ingresamos. Muy bien. Vamos entonces a bajar el recurso educativo. Esta entonces termina siendo la guía de aprendizaje que estamos trabajando. Entonces ahora vamos a buscar nuestra competencia, que es la que termina en la 533. 533. Le damos control F y vamos a ubicarla. Bueno, esta fue la primera actividad que desarrollamos, que fue precisamente identificar los comportamientos y las características de los emprendedores, que fue la que ustedes entregaron. A través de esa evidencia, conociendo mi visión, muy bien, que teníamos entonces los 3 formatos para desarrollar y montarlos en un solo documento de trabajo. Ahora vamos a trabajar sobre la actividad de aprendizaje, aplicar herramientas para la toma de decisiones según problemas planteados. Miren, muchachos,
que cuando nosotros hablamos de este mundo del emprendimiento, estamos hablando de cosas muy reales que nos pasan todos los días, ¿cierto? Y que en donde nosotros y el emprendimiento, una de las misiones o de los propósitos del emprendimiento es precisamente llevarlos a ustedes a poder a poder identificar esos problemas o esas necesidades que hay en el entorno, ¿cierto? Pero también incluso a través de esas características emprendedoras que ustedes ya tuvieron la posibilidad de autoidentificarse, ¿cierto? O sea, de autorretratarse, poder decir, es que yo tengo realmente unas capacidades especiales para poder entrar a generar soluciones a esas problemáticas que hay. Pero para nosotros poder generar soluciones, ¿cierto? Que ahí es la base fundamental del emprendimiento, la generación de soluciones, primero tenemos que identificar los problemas. Si nosotros no tenemos bien identificado un problema, olvídese que nosotros vamos a poderle apuntar a una solución concreta, ¿cierto? Entonces, esto es como cuando estamos formulando proyectos. Si usted empieza a trabajar sobre un proyecto, pero no tiene muy claro y definido el objetivo, usted está perdido, porque todo le puede servir o nada le puede servir, ¿cierto? Entonces, acá es exactamente lo mismo, identificar ese problema. Radica básicamente entonces el éxito del proyecto en nosotros poder generar esas condiciones asertivas para ese problema identificado. Entonces, profe, por eso una de las características emprendedoras que trabajamos la semana pasada está en el proceso de ser observador, sí, ¿cierto? O sea, una persona debe desarrollar ese componente o esa habilidad de observación para poder considerarse un buen emprendedor. Entonces, vamos a ver qué nos dice la guía alrededor de este tema de las herramientas para la toma de decisiones y para la identificación de los problemas. La toma de decisiones acertada es crucial para el desarrollo idóneo del comportamiento emprendedor. Por ello, el desarrollo de esta actividad tiene como propósito la apropiación del proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad según el comportamiento emprendedor y las características del problema. Esta actividad tiene una duración de 12 horas. Tenemos un material de formación tal como lo habíamos visto al inicio de la sesión que se llama toma de decisiones. Ya toda esta información está habilitada en la plataforma y tenemos entonces una evidencia muy interesante que vamos a desarrollar que se llama taller de identificación del problema, ¿cierto? Vamos entonces a darle una miradita. ¿Qué es lo que nos dice esta evidencia que nosotros tenemos que entregar? Entonces, considerando que la toma de decisiones es una acción rutinaria que puede tener un gran impacto en su vida, es fundamental que reconozca el proceso de toma de decisiones y la relevancia de la generación de alternativas, sin olvidar los riesgos y las consecuencias involucradas en cada decisión. Realice las siguientes acciones para la construcción de esa evidencia. Entonces nos están diciendo, tenemos que hacer varias actividades. Primero, revisa el estudio de caso del chef peruano Gastón Acurio, ¿cierto? Con el cual conocerá la enorme influencia que tiene la toma de decisiones en la vida de un emprendedor. Se encuentra en el documento adjunto, o sea, ese documento del caso de estudio de Gastón, ustedes lo van a encontrar en los documentos adjuntos. Pues no está dentro de los documentos adjuntos del anuncio, pero sí está dentro de los documentos adjuntos del material de trabajo. Ya vamos a identificar en dónde está entonces ese documento adjunto. Muy bien. Y sobre este mismo documento, desarrolle las preguntas y actividades que se van a plantear a continuación. Entonces, lo primero, ¿cuáles fueron las características emprendedoras personales que aplicó Gastón Acurio en el desarrollo de su emprendimiento? Mencione mínimo 5 características y justifique sus respuestas en un espacio no mayor a 3 renglones. Listo. Entonces, lo primero es que vamos a leer muy bien el caso de Gastón y vamos, en la actividad nos dice, de ese caso usted y de lo que ya hemos venido estudiando, usted va a mencionar 5 de esas principales características emprendedoras que ya sabemos que deben tener los emprendedores y justifíquelas alrededor de ese caso de Gastón.
¿cierto? O sea, cómo se pueden identificar esas características, pero a la luz de eso que ya nosotros acabamos de leer de Gastón Acurio. Muy bien. Construya el triángulo de la responsabilidad de acuerdo con las siguientes preguntas orientadoras. Entonces, primero vamos a responder alrededor del tema del proyecto. ¿Cuál era el proyecto que buscaba desarrollar Gastón Acurio? ¿Cuál era el objetivo que quería lograr? Con respecto a la situación, recuerdan, si ustedes bien recuerdan, el triángulo de la responsabilidad tiene tres lados. Un lado es el proyecto, otro es la situación y otro es la persona, en donde en cada esquina, en cada vértice, vamos entonces a ubicar a uno de esos elementos importantes que componen como todo ese ecosistema o todo ese ambiente en donde se mueve el emprendedor. Vamos a ver entonces cuáles son las preguntas que nos formulan a través de la situación. Recuerden, todo esto es cuando leamos el caso de Gastón Acurio. ¿Cuáles elementos del entorno favorecieron a Gastón para el desarrollo de su proyecto? ¿Qué elementos del entorno representaban una amenaza para su proyecto? Acá vamos a tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de amenazas, nosotros no solamente tenemos amenazas hacia afuera, o sea, si bien están en nuestro entorno, nosotros por lo general tendemos a pensar que el entorno va más allá de las puertas de mi casa, ¿cierto? Recuerden que nosotros a veces también tenemos contradictores al interior de nuestra casa, ¿cierto? Entonces, esa también se termina convirtiendo en una amenaza de todo ese espíritu emprendedor. Acá, sin el ánimo de juzgar a nadie, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado o no hemos escuchado historias de un papá que dice, no, es que ni se meta en eso que usted no es capaz, ¿cierto? O un hermano que por el solo hecho de no verte brillar, entonces tiene la capacidad de decirte, oigan a este que va a ser capaz de hacer eso, ¿cierto? Entonces miren que ahí encontramos nosotros también esos contradictores. Ahí también hay una amenaza. Cuando hablamos entonces del mundo de la persona o de el análisis que vamos a hacer específicamente de la persona, ¿qué fortalezas identifica en Gastón? O sea, ¿cuáles son esas fortalezas que ese personaje específicamente manifiesta dentro de su historia? ¿Y qué cualidades encontró en el chef peruano para la lectura? O sea, miren que hay fortalezas y cualidades. Ejemplo, una fortaleza es una persona, no sé, visionaria, ¿cierto? Es una persona que tiene una capacidad de conversación con las personas, una cualidad, escucha, una cualidad, lee mucho, una cualidad, planea todo lo que va a hacer. Muy bien. Entonces, frente a esta lectura que vamos a hacer del caso de estudio de Gastón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que nos están diciendo? Primero, vamos entonces a mencionar 5 características justificando las 5 características emprendedoras y luego vamos entonces a responder esta serie de preguntas que nos están proponiendo. Muy bien. Para elaborar el cuadro de la responsabilidad puede emplear el anexo formato del triángulo de la responsabilidad. Recuerdan que ustedes ya tienen ese formato del triángulo de la responsabilidad. Ese fue efectivamente el que elaboramos para la clase pasada, para el trabajo pasado. Muy bien, entonces, teniendo eso, vamos a simular el proceso de toma de decisiones aplicado por Gastón Acurio. Para ello responda las siguientes preguntas. Entonces, la definición del problema. ¿Cómo hizo él para identificar cuál era la naturaleza del problema que debía resolver el chef peruano? ¿Cuál era la necesidad que quería resolver o la dificultad que debía sortear? Mire, cuando yo respondo estas dos preguntas, ahí tengo ya específicamente la definición del problema al que se estaba enfrentando Gastón. Vamos a ver cómo analizamos ese problema, análisis del problema. ¿Qué información utilizó Gastón para estudiar mejor su problema o su necesidad? ¿Cómo encontró esa información?
¿Sí ven? Entonces, cuando yo me ayudo de estas preguntas, estas son unas preguntas orientadoras, cuando yo tengo la posibilidad de responder estas preguntas, yo ya tengo el análisis del problema. Para la generación y evaluación de las alternativas, vamos a ver entonces qué fue lo que se preguntó Gastón. ¿Cuáles considera usted que fueron las alternativas que tuvo Gastón para resolver su problema? ¿Cuáles hubieran sido las potenciales consecuencias de esas alternativas de decisión? ¿Sí ven? Entonces, mire que ahí ya vamos nosotros identificando, es que él no solamente desarrolló la primera alternativa que se le vino a la cabeza, no, él tuvo la posibilidad incluso de pensar en más alternativas. Y cuando uno piensa en esas alternativas, obligatoriamente piensa en la alternativa y en las consecuencias que dicha alternativa conlleva, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ponerle una maquinita adicional a esas alternativas, porque empiezo ya a darle prioridades, ¿cierto? Y son esas prioridades o son esas consecuencias las que me ayudan a ir desechando o priorizando esas alternativas que yo debo realmente tener más en cuenta. Para responder estos cuestionarios se sugiere utilizar una lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa, ¿cierto? Esto ya es una sugerencia. Ustedes pueden utilizar la estrategia que quieran. Si quieren, pueden, yo por ejemplo me quedaría más con el tema de la lluvia de ideas, ¿cierto? Es muchísimo más fácil, todos la conocemos. Muy bien. Elección de alternativa y aplicación de decisión. ¿Cuál fue la alternativa elegida por Gastón? ¿Cómo la implementó? ¿Cuáles fueron los riesgos potenciales de su elección? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su decisión? ¿Cierto? Miren que una cosa son los riesgos y otra cosa son las consecuencias, ¿cierto? Cuando hablamos de los riesgos es el a qué se debe enfrentar para poder poner en marcha dicha decisión. Y las consecuencias es lo que pasa después de haber puesto en marcha la decisión. Entonces, cuando hablamos de este tema de la elección y las decisiones, o sea, cuando vamos a evaluar las decisiones frente a los riesgos y a las consecuencias, centramos la decisión en la mitad. Los riesgos es lo que lo que sucede antes de elaborar o de poner en marcha la decisión. Y las consecuencias vienen después de la fijación o de la ejecución de esa decisión. ¿Listo? Entonces, hasta acá llevamos ya el punto C muy bien definido, ¿cierto? El punto A nos dice que vamos a mencionar 3 características. El punto C nos dice que alrededor de los elementos del triángulo de la responsabilidad vamos a resolver y vamos a responder unas preguntas frente a ese caso de Gastón y posteriormente vamos entonces a resolver, vamos a mirar cuáles fueron las decisiones que tomó el señor Gastón, pero respondiendo específicamente unas preguntas, ¿cierto? O sea, ya estas van a ser las preguntas, esto es lo que dentro de la formulación de los proyectos se llaman las preguntas orientadoras. Cuando nosotros tenemos claras estas preguntas orientadoras, tenemos la posibilidad de responder específicamente por lo que nos están preguntando, ¿cierto? Muy bien, vamos para el punto D. ¿Cómo puede trasladar la experiencia de Gastón Acurio a su vida? Responda en máximo 300 palabras, un párrafo, ¿cierto? Hombre, ya leíste el caso de Gastón, ¿te pareció un caso magnífico? ¿Te pareció maravilloso? Bueno, ustedes ya tomarán sus propias decisiones. ¿No te gustó? ¿Se parece? ¿No se parece? Hombre, el hecho de que sea bueno o que sea malo no quiere decir que a mí me parezca bueno o me parezca malo. Yo lo único que tengo que decir acá es, hombre, si yo leo ese caso de Gastón, en algo se parece a mi vida específicamente, ¿en qué se parece a mi vida?
¿cierto? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del medio ambiente en el que me desenvuelvo, desde el punto de vista de lo que nos gusta y cómo nos vemos con las características personales, perdón, emprendedoras, personales emprendedoras. Muy bien. El punto E, consigne los 4 puntos anteriores en un documento en texto de Word, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué nos están diciendo? Vamos a responder el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, ¿cierto? Y lo vamos a llevar todo a un solo documento, así como hicimos el trabajo anterior. Los 3 formatos los resolvimos, pero los montamos en un solo documento. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el producto entonces a entregar? Es un taller, es el taller de toma de decisiones, o sea que así lo van a denominar ustedes. Taller toma de decisiones, pueden ponerle guioncito, caso Gastón Acurio, ¿cierto? En un formato, en un documento de texto de Word, también lo pueden montar en PDF. No, yo no tengo ningún problema. Eso sí, muchachos, acá hay que tener en cuenta una cosa. Todos los trabajos, recuerden, primero se deben marcar. Y segundo, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces a la plataforma lo que le decimos es que nos descargue todos los trabajos, ¿cierto? O sea, muchas veces nosotros, o yo por lo menos, no le digo, yo no voy a descargar trabajo por trabajo, ¿cierto? Uno por uno y califico uno por uno, sino que yo lo que le digo a la plataforma es, por favor, descárguemelo todo y entréguemelo en una carpetica, ¿cierto? Entonces, cuando, claro, voy a revisar los trabajos, me encuentro con que muchos trabajos no están marcados. Entonces, por favor, chicos, recuerden que todos los trabajos se marcan, deben estar debidamente marcados. Uno, no importa si es en Word o si es en PDF, pero si te lo están pidiendo en Word o si te lo están pidiendo en PDF, ¿cómo lo entregas en Canva? ¿Cómo me entregas un enlace? ¿Cierto? Entonces, es válido que ustedes desarrollen también esa capacidad de creatividad, pero recuerden que esto es lo que nosotros en la vida real lo llamamos los términos de referencia. O sea, así me están pidiendo el trabajo, así debo entregar el trabajo, ¿cierto? Si me están vendiendo, si yo estoy comprando una torta para una fiesta y la quiero sin crema, ¿por qué me la entregas con crema? No, es que yo me puse de creativo, yo pastelera, me puse de creativa y quería entregarte pues una torta bien bonita. Sí, pero entonces a veces te sales de los términos de referencia. Entonces, para que lo tengamos presente, si te están pidiendo un documento en Word, pues entrega un documento en Word que tenga máximo 5 páginas. Yo muchas veces no soy como tan pegada de esto, pero es importante tenerlo presente. O sea, tener la capacidad de síntesis es muy importante también en la elaboración de un trabajo. Incluso cuando nosotros vemos un trabajo tan supremamente extenso, decimos, yo creo que acá hubo una ayuda extra, ¿cierto? Entonces, es mejor acogernos a la simplicidad. A veces menos es más, ¿cierto? Y para hacer el envío de la evidencia, lo vamos a hacer a través de la actividad del área correspondiente. ¿Cómo se llama? Ese enlace se llama Taller Identificación de Problema. ¿Listo? Entonces, miren muchachos que básicamente la actividad que vamos a desarrollar esta semana es un estudio de caso, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces las condiciones que tenemos que tener en cuenta del estudio de caso? Especiales, documentos especiales que tenemos que tener a la mano para desarrollar esta actividad. Primero, pues obviamente el estudio de caso, ¿cierto? Uno. Y segundo, sí. Y segundo, el triángulo de responsabilidad, el formatico de triángulo de responsabilidad, porque así como lo hicimos para nosotros, vamos a hacer el análisis también para el caso de Gastón Acurio. Listo. Recordemos, chicos, entonces la actividad se cierra este próximo domingo, que sería el 15 de marzo. Espero que todos estén muy bien. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, chicos, bien puedan. Estoy atenta, cuéntenme.
Instru, ¿cómo está? Hola, Alexander. ¿Me puede hacer el favor de repetirme dónde voy a conseguir el caso? Ah, el caso, ya te voy a decir en dónde lo vas a conseguir. Espérame un segundo. ¿Recuerdas cuando entramos entonces a la plataforma? Dame un segundo conociendo. Míralo acá. Discúlpeme en un momentico que lo publiqué ayer y no había guía uno. Vamos a buscar la guía 2. Vamos a buscar, entonces nos vamos a ubicar en la guía número 3. Ay, espéreme que se me devolvió esto otra vez. Esperemos. Entonces vamos a buscar dónde está la guía número 3 en la plataforma, que la guía número 3 la encontramos en la fase 2 de formación de ustedes. Qué bobada, disculpen. Me voy a venir de una vez para la fase 2. Fase 2. Porque su fase 2 está compuesto por la guía 2 y la guía 3. Entonces acá tenemos la guía número 2 y tenemos la guía número 3. Actividad del proyecto 3, guía de aprendizaje número 3. ¿Cómo se llama entonces? Aquí está. Se llama Taller Identificación del Problema. ¿Listo? Espérenme en un segundo, que esto lo tenían oculto para los aprendices. Entonces me tengo que devolver para poder que quede visualizado. Pero básicamente, muchachos, es a través del taller de identificación del problema. ¿Listo? A través de ese enlace, ustedes van a encontrar el caso de estudio y asimismo, por ese mismo enlace, hacen la presentación de la actividad. O sea que en esa guía está el caso, la guía y las preguntas para hacer la actividad. Sí, señor, ahí está todo. Es Ah, que ok. en la guía, de hecho, en la guía encuentras, dame un segundo. Dame un segundo, te voy a mostrar acá. Siempre que te digan que la actividad tiene un documento adjunto, o sea, que necesita como un taller o necesita como una plantilla específica, siempre la vas a encontrar a través de este enlace, ¿cierto? Por donde haces el envío de la evidencia, ahí mismo vas a encontrar entonces em, los formatos, vas a encontrar vas a encontrar las guías, no, perdón, los formatos, las plantillas que te está pidiendo dicha actividad. Ya vamos a mirar, espérenme que es que, disculpen, pero es que tengo el internet un poquito lentico porque por acá están cayendo unos aguaceros impresionantes. Entonces, mira. Aquí encontramos los dos anexos que nos dice la actividad. El primer anexo, el primer anexo, ¿de qué se trata? El primer anexo nos está diciendo que es el estudio de caso, ¿cierto? Míralo acá. De todas formas, vamos a hacer lo siguiente. Ya que lo descargué, se los voy entonces a compartir a través del WhatsApp para que el compañerito Milton se los comparta a ustedes directamente. ¿Listo? Entonces, mira, Alex, aquí tienes el estudio de caso. ¿Listo? ¿Viste por dónde lo descargamos? Por este enlace. Y acá vamos a ver cuál es el otro anexo. Debe ser entonces el formato del triángulo de la responsabilidad, que ese ya lo tienen ustedes, pero entonces lo vamos a volver a trabajar. Listo, aquí también pues lo volvieron a adjuntar. Entonces, este estudio de caso y el triángulo de la responsabilidad se lo voy a enviar o se los voy a poner en un anuncio
Se los voy a poner más bien en el anuncio de esta clase, de esta sesión en línea, para que tengan en cuenta que ahí está. ¿Listo? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, señora. Sí, Perfecto, señora. Alexander. Listo, Marcela. Disculpe, tengo Cuéntame, otra duda. dime, Alexander. Me parece, es que no alcancé a escuchar cuando estaba explicando la plantilla de lo de las responsabilidades, lo de... Del triángulo de la responsabilidad. Sí, Alexander, lo señor. que pasa es que ese triángulo de la responsabilidad y esa plantilla la trabajamos la clase pasada. Tú hiciste la actividad pasada, de la semana pasada. Sí, señora, claro. E- Exacto. Entonces, así tal cual hiciste esa actividad pasada, vas a desarrollar el triángulo de la responsabilidad acá, Ah, ok, con este estudio de ok, caso. Listo. Entonces, mira que no ok. tengo que devolverme a explicar el triángulo de la responsabilidad que lo trabajamos la semana pasada, porque lo que estamos haciendo es retomándolo y aplicándolo también acá como herramienta de análisis para el caso de Gastón. Listo. Bueno, 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 muy bien, Alexander. Bueno, chicos, gracias. dudas, con mucho gusto. Dudas, preguntas, inquietudes. Voy a buscar de una vez a Milton, aprendiz vocero, y voy a enviarle estos dos archivos. El estudio de caso, muy bien, y el formato del triángulo de la responsabilidad para que se los comparta. Milton, ¿me puedes confirmar, por favor, si te llegaron al WhatsApp? Sí, señora, me llegaron dos documentos. Dos documentos, perfecto. Entonces, para que les cuentes a tus compañeros que esos van a ser los documentos con los que vamos a trabajar esta segunda actividad de la competencia de emprendimiento. ¿Vale? Muy bien. Marcela, tienes la manito levantada. Cuéntame. Profe, es que mira que estoy en la página de Sajuna, pero no, todavía no está cargada la actividad. No está cargada la actividad. Sí, no, solo Hagamos está una la cosa. Te permisión. sales y vuelves e ingresas. Sales y vuelves e ingresas a la plataforma y me dices si sí te cargó. Listo, dale, profe, ya miro. Listo, dale, Marce. Bueno, bueno, chicos, ¿quién más tiene algo para decir, para contar? Una pregunta importante que quería hacerles. Ustedes de acá, hay algunos que dentro de la etapa productiva, me voy a meter en otro campo que no es el mío, pero que también podría ser chévere para con ustedes ir adelantando. ¿Alguno de ustedes va a hacer como etapa productiva el proyecto, un proyecto de emprendimiento? ¿Tienen en la mente de pronto un proyecto de emprendimiento? Alexander, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo hice un técnico de asistencia administrativa, ¿cierto? Y Ajá, pues ya yo no puedo hacer práctica muy bien. como contrato de aprendizaje, ¿cierto? No Ajá, lo voy a poder hacer 2 veces, ¿verdad? sí, señor. Y hasta el momento no he conseguido empleo. Pues como esto va ligado también, entonces no he conseguido empleo para hacer la vinculación laboral hasta el momento. Sí, Entonces tengo de mucho interés pues hacer un proyecto, ¿cierto? Para la certificación.
Perfecto. Entonces, ya sabes que esto te va a ser de mucha ayuda, Alexander. ¿Por qué? Porque el proyecto, desde el centro de formación en el que ustedes están matriculados, el proyecto lo están orientando es o a que participes en un semillero de investigación y te vincules en un proyecto de investigación o a que formules tu propio proyecto de emprendimiento. Listo. Entonces, para que lo vayas conversando de pronto con la instructor o con la instructora que les está haciendo el acompañamiento desde el punto de vista técnico en la etapa productiva y vayas entonces empezando como a orientarte por ese lado. Listo. Es una alternativa muy chévere, muchachos, porque de acá ustedes incluso pueden hacer un paso muy interesante y hacer un brinco muy interesante y participar, ¿por qué no?, en los mismos recursos que maneja el SENA a través del Fondo Emprender. Entonces, hombre, el hecho de decir, profe, no tengo práctica, pero yo ya tengo un emprendimiento pensado hace mucho tiempo o me gustaría trabajar en un nuevo emprendimiento, muchachos, súper bienvenido, porque esa es una de los propósitos específicamente que tiene esta cátedra de emprendimiento y que el gobierno haya incluido esta cátedra de emprendimiento en todos los procesos de formación de la educación, no solamente de la educación básica, sino también de la media y de la superior. ¿Listo? Marce, ¿sí la encontraste? Sí, señora, ya está cargada Ya en la está página. cargado, Perfecto, era cuestión como de refrescar la plataforma. ¿Listo? Bueno, Listo, dale. muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué más tenemos para conversar? Profesora, le sigo preguntando. Y Dime, Alex. cuando uno entra en ese proyecto de emprendimiento, ¿usted será la encargada de guiarnos, algo así, o usted no? Posiblemente, Ah, posiblemente. ok, Me ok. están, a mí, en este momento, por ejemplo, yo tengo la asesoría de varios proyectos de emprendimiento, ¿cierto? Digámoslo así, que yo soy como la profe de emprendimiento de la virtualidad. ¿Por qué? Porque yo soy instructora vocera del técnico en emprendimiento, ¿cierto? O sea, yo les estoy orientando a ustedes la competencia de emprendimiento, pero yo trabajo con otros dos grupos porque ellos están formándose única y pues, o sea, no única y exclusivamente, pero sí la medular de ellos es el mundo del emprendimiento. Es trabajar una cantidad de herramientas, de estrategias para identificar oportunidades, para poder gestionar esos proyectos ante el medio y ante el ecosistema del emprendimiento en el país, ¿cierto? Entonces, sí, Alexander, digamos que a tu pregunta te voy a responder, sí, yo lo más seguro, o sea, casi que en un 95% de probabilidad, yo vaya a ser la instructora que te apoye en el desarrollo de ese proyecto de emprendimiento. Bueno, chicos, más dudas, ¿me puede hacer el favor de regalarme su correo electrónico con todo el gusto del mundo? ¿Sabe qué voy a hacer? Se los voy a poner en el chat. Búscalo en el chat para que te quede de una vez guardadito. Es calle Bernal Claudia @gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Muy bien. De todas formas, jóvenes, recuerden que si en algún momento ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, cualquier cosa, a través de el correo electrónico se pueden comunicar conmigo, ¿cierto? O también a través de la plataforma de Sajuna, específicamente en este cuadrito de acá. Miren, acá dice es el cajón de mensajería. A través de ese cajón de mensajería, ustedes me pueden escribir muchas cositas y yo les respondo de manera muy rápida. O sea, me estoy demorando no más de 2 horas para responderle cuando la pregunta la hacen pues en horario hábil de oficina. Listo. Bueno, chicos, yo creo que ya por hoy es suficiente. Quedó claro entonces que nuestra actividad de esta semana es el estudio de caso de Gastón. Ojo, un estudio de caso es una actividad de aprendizaje muy poderosa, es súper poderosa. ¿Por qué?
porque nos ayuda incluso a identificar cosas que pasan afuera. Profe, es que eso no es verdad. No, esos son casos de la vida real. Entonces nos ayudan a identificar cosas afuera y que para nosotros se van a convertir en estudio y muchas veces en un referente para poder hacer o para poder aplicar estrategias o para poder tomar como iniciativa de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, chicos, pues no les quito más tiempo. Por acá ya empezó a caer un aguacero de Profe, Padre y Señor mío. Milton, tengo una ¿ibas a duda, preguntar algo? una Sí, pregunta, cuéntame. mejor dicho. Sí, Dentro cuéntame, del Milton. material de formación, ¿qué material podemos leer con referencia al tema de emprendimiento? Pero específicamente para este caso o es para No, no, todo no, el tema de de emprendimiento. todo el tema de emprendimiento. Ah, bueno, hay mucho material. Milton, hay muchísimo material. Pero pilas, vea. Le voy a mostrar, este fue el último libro que me regalaron y que me pareció absolutamente fantástico. Miren, se llama Plan, Plan Acción. Simple, es simple. Pensar y hacer. Milton tiene una cantidad de cosas fantásticas y así como todas concentraditas, todas chéveres. Ay, me encantó este libro. Me lo regalaron este fin de semana pasado precisamente y ya le estoy, pues no lo he empezado a leer, pero ya le he dado ojeadas. Ay, muchachos, vea, les voy a mostrar nada más acá como para que antes de que se me vayan, algo que ojeando me encontré. Me pareció espectacular. Ay, ¿será que no lo voy a encontrar? Imposible que no lo vaya a encontrar. Ya lo encontré. Mira, los hitos estratégicos, ¿cómo te parece que este libro, acá estamos en la página 56, 57, ¿cómo les parece que hace toda un barrido de todas las estrategias y todas las herramientas que ayudan a generar estrategias organizacionales para las empresas? ¿Cierto? Y es un libro que no solamente es para el mundo de la empresa, también incluso aplica para el mundo personal. Entonces, acá, por ejemplo, encuentra uno las barreras de entrada, curvas de adopción de innovación, administración por objetivos, análisis de dispersión, las matrices PESTEL, la matriz PEST y PESTEL, la matriz del Boston Consulting Group, eh, la matriz de Ishikawa, de la que estaba hablando, incluso la guía de aprendizaje que que podíamos aplicar, que para poder identificar como esas estrategias o esas decisiones que él pudo haber tenido o tenido en cuenta que nos está diciendo la guía, es que usted puede utilizar o una lluvia de ideas o una matriz de Ishikawa. Acá está explicada así al detalle el tema de cómo se maneja esa matriz de Ishikawa. Muchachos, una cosa maravillosa. El balance scorecard, habla de disrupción, habla de las estrategias del océano azul. Ay, pelados, yo les digo que este libro me tiene absolutamente matada. Vamos a quedar con en una compromiso. Yo voy a averiguar si este libro lo pueden encontrar virtual. Si está virtual, yo les copio el enlace para que ustedes lo puedan o bajar o comprar, ustedes verán, ¿cierto? Pero para mí, una de las mejores adquisiciones hasta ahora que me haya encontrado. Vea, acá lo mantengo en mi escritorio y todo. Listo, Milton. Profe, Señora, profe, señora, Muchas gracias. con gusto, Milton. profe, Eh, disculpe tantas preguntas. Ay, tranquilo, Alexander, dale, contame. ¿Cómo se llama el escritor? El escritor se llama Carlos Alberto Sánchez y este es un libro que salió el año pasado apenas, está calientico. O sea, está recién salidito del horno. Se llama Plan Acción. Simple, pensar y hacer por Carlos Alberto Sánchez. Espérenme que ya se los voy a copiar incluso en el chat
para que lo tengan claro cómo se llama y cómo lo pueden buscar. Plan acción. Plan acción. Simple, 2 puntos. Pensar y hacer. ¿Cierto? Y el autor se llama Carlos Alberto Sánchez M. Ahí se fue. Listo, chicos. Cindy Lorena, vas a preguntar algo. Cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas Eh, noches. profe, qué pena, lo que pasa es que entré tarde a la clase, pero usted Tranquila. compartió 2 formatos. Uno de los formatos es sobre el triángulo de la responsabilidad. Sí, Mi señora. pregunta ¿es el mismo formato que usted envió la clase pasada o esta es otra actividad totalmente diferente? Pues hago la A ver, pregunta porque les reitero, entré tarde a clases y no me perdí sí. de muchas cosas, la verdad. No te preocupes, no te preocupes. Recuerda que de todas formas yo les grabo la sesión y esos primeros minuticos que el que no escuchaste los puedes volver a escuchar. Sin embargo, entonces te repito y te cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en esta actividad que estamos desarrollando es un estudio de caso de un señor que se llama Gastón Acurio, ¿cierto? Y nosotros vamos entonces a empezar a analizar esa historia de Gastón. Y en esa historia de Gastón vamos a utilizar la herramienta de análisis, el triángulo de la responsabilidad, y vamos a responder unas preguntas muy claves para poder identificar ese triángulo de la responsabilidad de Gastón. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Cindy? ¿Y por qué hablamos del triángulo de la responsabilidad? Claro, porque nos traemos la actividad de la semana pasada. O sea, esa estrategia pedagógica que utilizamos la semana pasada para poder hacer nuestro análisis, se lo vamos a aplicar también a la historia de Gastón. ¿Sí queda claro que es a través del triángulo de la responsabilidad? Sí, señora. Perfecto. De todas formas, para que lo tengas presente, Milton les va a compartir a través del WhatsApp los 2 formatos. Perdón, los 2 formatos no, los 2 documentos. Primero, otra vez el formato del triángulo de la responsabilidad, que se lo adjunté, y también el caso de Gastón Acurio. Listo. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, chicos, dudas, preguntas, inquietudes, ¿alguien más tiene algo para decir? Bueno, mis muchachos, entonces no siendo más, vámonos ya a la cena y a descansar y mucho juicio. Entonces, yo recuerden que mañana les estaré entonces haciendo las evaluaciones para que estén muy pendientes en la plataforma de Sajuna. ¿Listo? Jóvenes, hasta luego. Que les vaya muy Noche, bien, gracias. que Feliz descansen. noche. Feliz Feliz noche Chao, noche. también para Buen profe, descanso para ustedes. gracias. todos. A Bendiciones. ustedes, que estén bien, Ujú. bendiciones. Chao. Chao. Chao, Alexander.